Hermanos, Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. En este video, hermanos, yo quiero compartirles algo que el Señor eh, depositaba en mi espíritu y en mi corazón, hermanos, que tengo que darlo para la gloria y honra del Señor, y la gloria y la honra sean para el Señor Jesucristo. En este video, hermanos, en la palabra del Señor, habla sobre los 5 ministerios. Y el Señor depositaba eso en mi corazón y en mi espíritu y me decía que hablara sobre esto. De que en un video ya lo había dicho, pero el Señor quiere que lo vuelva a repetir. El Señor me dijo que Él ha constituido 5 ministerios y que esos 5 ministerios, hermanos, deben de estar fluyendo en la congregación, en su congregación, en la iglesia, en el cuerpo del Señor, en su congregación, más que nada, en cada iglesia, en cada congregación. Y el Señor me decía que muchas veces, hermanos, hay congregaciones, hay iglesias que no están menospreciando bastante, están menospreciando los ministerios, y hay congregaciones que no tienen los ministerios funcionando. Y el Señor me decía, el Espíritu Santo me decía que muchas veces, hermanos, o sea, la congregación, ya pues el pastor o hermanos de la congregación se preguntan a sí mismos: Señor, ¿por qué mi congregación no crece? ¿Por qué mi congregación está así? ¿Por qué estamos de esta manera? ¿Por qué, por qué no tenemos crecimiento? ¿Por qué no hay madurez? Y muchas preguntas, ¿verdad? Entonces el Señor me decía: dile a mi pueblo, o dile a las congregaciones o a mis iglesias que no están dejando funcionar los 5 ministerios dentro de su congregación. El Señor constituyó, hermanos, por lo que dice en su palabra, apóstoles, constituyó profetas, constituyó pastores, constituyó evangelistas y y maestros. Y el Señor me decía que cuando uno de esos, todos estos ministerios, eh, hay hermanos que los aportan, que los tienen. Hay hermanos que hasta nacieron con un ministerio, y hay otros que no, que el Señor se los concedió en el momento de su llenura, en el momento de que otros lo aportaron. O sea, hay una enseñanza ahí, pero lo que el Señor me decía es que hay iglesias que no están dejando crecer a sus miembros, que invitan miembros de otros lugares, de otras iglesias, como pastores, como evangelistas, como profetas, pero los que están en casa, los que están en la congregación, no los están dejando crecer, no los están dejando madurar. Esas personas que son hombres y mujeres, hermanos y hermanas, nacidos de nuevo. Amén, nacidos del agua del Espíritu de Dios, bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Estos hermanos y estas hermanas, el Señor en su crecimiento, en su madurez, les está dando dones y les está dando un ministerio. Amén. Entonces, la iglesia, como los ancianos o los pastores, no se están dando cuenta, me dice el Señor, que sus miembros, que los miembros de la iglesia tienen cosas que el Señor ha aportado en ellos, tienen dones, tienen regalos, tienen ministerio, tienen talentos. Y los ancianos o los miembros de la iglesia, o los más adultos, los más grandes, pues los que se creen ya con un liderazgo que sí, que están en los púlpitos y eso, que son los que ordenan, ¿verdad? Los mayordomos, no se están dando cuenta que hay muchos miembros que están creciendo, están madurando en sus dones y en sus ministerios, y están desperdiciando mucho el tiempo con esas almas, con esos miembros. Y y el Señor me decía: hay iglesias que están vacías, que están porque les falta el evangelista, porque cada uno tiene su función y su don.
conforme el Señor lo da. Por ejemplo, los evangelistas en las congregaciones, en la congregación o en la iglesia, tiene que haber un pastor, siempre tiene que haber un pastor, porque el pastor trae los dones de apacentar a las ovejas, de cuidarlas, de velar por las almas de las ovejas. No todos van a poder velar por las almas de las ovejas, solamente el pastor, como lo dice la palabra de Dios. Ese es el don de él, del pastor. Y así me dice el Señor, el evangelista trae dones para trae dones y una gracia que Dios ha depositado en el evangelista para traer a las almas. Por eso la iglesia está vacía, porque no hay un evangelista, me decía el Señor. Y los profetas, me decía el Señor, son muy humillados, son muy menospreciados, son muy ultrajados los profetas, los corren de las iglesias y las congregaciones. Y necesitamos al profeta en una congregación, porque dice que sin profeta el pueblo se desenfrena, y dice que la palabra que sin profecía andamos en oscuridad y en tinieblas, ahí no hay luz, porque la profecía es luz, hermanos. Amén. Y también dice la palabra que juzguemos la profecía y no al vaso. Y la iglesia, me decía el Espíritu Santo, está juzgando al profeta, no la profecía. Y muchas veces los corren, los sientan, los humillan, los maltratan. Y eso está muy mal, porque están menospreciando una parte del cuerpo de Cristo. Y y hay profetas que andan solitarios por allí, y no tienen pastor y no tienen congregación. El profeta tiene que tener el pastor el pastor. El evangelista también tiene que tener su pastor. El maestro tiene que tener su pastor. Por ejemplo, el maestro, hermanos, casi no hay maestros en las congregaciones, no levantan el ministerio del maestro, y sin maestro no hay crecimiento y no hay madurez, me decía el Espíritu Santo, me decía, vuelve a repetir esto, no hay crecimiento, no hay madurez. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que el Señor quiere decir? Si los 5 ministerios no están operando en tu congregación, ahí hace falta una parte del cuerpo de Cristo. Entonces, tu congregación, tu iglesia, no va a avanzar, no va a crecer, no va a madurar, no va a ser corregida, no, porque no va a haber limpieza, porque necesitamos al pastor, necesitamos al maestro para que nos eduque, para que nos enseñe, para que haya esa madurez, para que haya ese crecimiento. Eh, Entonces el evangelista no puede hacer lo que hace el maestro, y el maestro no puede hacer ni ponerse en el lugar del evangelista ni del profeta, y el pastor no puede ponerse en el lugar del profeta o del evangelista si no tiene ese ministerio y si no tiene ese don. Entonces, hermanos, lo que el Señor quiere que usted y yo, y como congregación y como iglesia, que usted sepa que en su iglesia, si no están operando por lo menos 4 ministerios, 5 sería con el apóstol, pero si no hay apóstol, pero por lo menos 4 ministerios. Si no hay ahí hermanos que sean profetas, si no hay ahí hermanos que sean pastores, si no hay ahí hermanos que sean evangelistas, si no hay ahí hermanos que sean maestros, pero que tengan el ministerio con todo y los dones, si no hay hermanos que están allí operando como ministerio y con sus dones, hermanos, el Señor me decía, dile a mi iglesia y dile a mi congregación o a la congregación, que si no hay esos 4 ministerios operando y trabajando dentro de la congregación o de la iglesia, ese lugar, hermanos, hace falta, no va a crecer. No va a crecer con miembros si no hay evangelistas con el don y el ministerio. Con el don y el ministerio. No nada más así me pongo como evangelista y no tiene el don y no tiene el ministerio. No va a crecer con miembros, hermanos. Me decía el Señor, dile a mi iglesia, a mis congregaciones, si no tienen un pastor, allí no va a haber pastos frescos, ni pan fresco, ni agua. No va a haber, ahí va a haber sequedad.
me decía el Señor. Si no tienen al profeta, allí el pueblo se va a desenfrenar y va a andar en oscuridad, va a andar en tinieblas, porque el profeta es el que trae la luz. Es la boca de Dios. Me decía el Señor, dile a mi iglesia, a mis congregaciones, que dejen de estar humillando a mis profetas y de estarlos corriendo, que dejen de estar haciendo eso, porque los profetas, verdaderos profetas, hermanos, que son trigo, mis profetas son mi boca. Yo hablo por la boca de mis profetas y son mi lámpara. Son mis atalayas, los que miran al enemigo y le avisan al pueblo, ahí viene el enemigo. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos profetas en la congregación y no solo uno. Y me decía el Señor, dile a mi iglesia y a mi congregación que no hagan excepción de personas, porque yo no hago excepción de personas. Dile a la congregación, a la iglesia, que no hagan excepción de personas. No humillen si hay varios profetas, si hay varios pastores, si hay varios evangelistas, no tengas preferidos. No. A todos dales crecimiento, a todos ayúdales a crecer y a todos ayúdales a madurar. Y si no hay eso, hermanos, esos ministerios, entonces, hermanos, en esa congregación, en esa iglesia, no va a haber lo que le acabo de decir. Si no hay pastores, no va a haber pastos verdes, no va a haber comida fresca. Si no, no va a haber quien vele por nuestras almas. Si no hay maestros, no va a haber crecimiento y no va a haber madurez. Amén. Si no hay profeta, no va a haber luz, va a haber tinieblas. Si no hay profeta, no va a haber boca de Dios. No va a haber palabra de Dios, no va a haber exhortación. El pueblo va a estar desenfrenado, hermanos. Me decía el Señor. Y si no hay evangelistas, ahí no va a haber almas. No va a haber almas en ese lugar, hermanos. Va a estar vacío. Esto es para la gloria y honra del Señor. Hermanos, pongámonos las pilas, dejemos que otros crezcan, porque en veces estamos como ni tú dejas ni dejas que otros lo hagan, ni tú lo haces ni dejas que otros lo hagan. Entonces el Señor va a demandar eso. Amén, hermanos. Yo quería dar este mensaje que el Señor me daba y me decía para el pueblo, para la iglesia. Dile a mi iglesia, dile a mi pueblo, dile a las iglesias, dile a las congregaciones que tienen que estar operando, creciendo y madurando los 5 ministerios en ese lugar, o los 4 ministerios en ese lugar. Tienen que estar creciendo y operando, amén, y extendiéndose, porque si no, ahí no va a haber nada, hermanos. Dios me los bendiga. Ahí lo único que va a haber, hermanos, es la pura gracia y misericordia del Señor, pero más no, es todo. Dios me los bendiga, Dios lo guarde poderosamente en el nombre de Jesús. Compártalo y espero que les sirva de edificación, y para que usted sepa que por qué está mi iglesia así. Usted se ha preguntado por qué está mi iglesia así, qué está pasando, por qué está así. Es por eso, hermanos, es por eso. Dios me los bendiga, Dios los guarde en el nombre de Jesús. Amén.